Cordial saludo para todos. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Tengo el honor de compartir con ustedes esta primera sesión en línea del curso Controladores Lógicos Programables. Vamos a verificar que en efecto me esté compartiendo la pantalla. Voy a volver a compartir. Fabio, ¿me verifica si estás observando la pantalla? ¿Ve la presentación? Ahí veo, pero está en un recuadro la presentación. Se ven los participantes. Dale. Sergio, ¿la ve completa? La pantalla completa no se ve, profesor. Yo sí la veo completa. Dale, Fabio, dale doble clic a esa ventana o dale la forma para que la amplíes. Ok. Yo sí la veo completa. Ok, listo. Un cordial saludo. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Les doy la bienvenida a esta tercera sesión en línea del curso Controladores Lógicos Programables PLC1. Yo pertenezco al Centro Metalmecánico del SENA Distrito Capital y el objetivo del día de hoy es brindar claridad acerca de los lenguajes de programación, haciendo énfasis en el lenguaje de contactos para programación del PLC, donde vamos a hacer una actividad a partir de un estudio de caso con el taller 3 aplicado, definiendo a partir del problema, identificar entradas, salidas, condiciones especiales, determinar la tabla de verdad y cómo a partir de esa tabla de verdad podemos determinar la ecuación y con la ecuación, que ahí es donde aplicamos los conceptos que vimos en la unidad 1, podemos determinar su esquema en lenguaje de contactos para iniciar la programación del PLC como tal y hacer todo el recorrido como debe ser. La agenda propuesta a costa de salud inicial es el que acabamos de dar. Después vamos a tocar un poquito esos contenidos temáticos de la unidad 3, haciendo énfasis en el desarrollo de la actividad práctica, que es la actividad calificable, que es el taller 3. Para la unidad 4 tenemos la evaluación, que es el cuestionario en línea de los conceptos que hemos visto a lo largo del curso. En la sesión 4 ya no abordamos ningún tema. Este tema es con el que van a traer esta unidad 3 y 4. Lo mismo el cuestionario, después sesión de preguntas y conclusiones. Partimos que los lenguajes de programación son lenguajes muy próximos, cercanos, similares al lenguaje natural o humano que nosotros tenemos. Y en este caso, esto nos permite comunicarnos con las máquinas para controlar su comportamiento tanto físico o lógico. Tenemos en cuenta de que estos controladores lógicos programables, en esos controladores lógicos programables, nosotros debemos de tener muy en cuenta lo siguiente. Número uno, que como es un dispositivo, como un computador, como una tableta, un celular, él adentro tiene unos componentes de hardware físicos que están soportados con unos elementos como una memoria donde va a guardar la información, un microprocesador que es el cerebro como tal, que esos son los elementos que vimos de la arquitectura en la unidad 2. Pero para que funcione, para que tenga ese funcionamiento, necesitamos la parte lógica, que es la parte de software, la parte de intangible, que decimos en otras palabras, y generalmente en todo sistema de cómputo del mundo, existen generalmente tres tipos de software. Está el software de sistema, el software de aplicación y el software de configuración. El software de sistema generalmente es lo que conocemos como los sistemas operativos, que es la interfaz que me permite comunicar el usuario con la máquina. Un ejemplo, en los computadores están todas las versiones de Windows. Windows 11, Windows 10, Windows XP, Windows Millennium, Windows 2000, Windows 95, 98. En el caso de los Linux está Linux Ubuntu, Ubuntu, Mandrake, Red Hat. En el caso del iOS de Apple, es ese otro sistema operativo. Inclusive el Mozilla se considera también ya un sistema operativo y computadores que lo tienen, lo mismo el Google Chrome, con el cual arrancan y es la configuración básica como tal. Así funcionan los computadores. En los celulares tenemos el Android y tenemos los que son con base en Android y los que son con base en iOS, que es lo comercial. Está el Symbian para esas máquinas viejitas. Pero en cualquiera de estos, como el dispositivo al interior, aparte de su memoria ROM, tiene una memoria, algunos le dicen la CMOS, que tiene la configuración básica de entradas y salidas.
Esa es la que me permite, así el equipo no tenga el disco duro o el otro elemento, configurarlo y que tenga la información como tal. Ese es el software de sistema. El software de aplicación, y ya después de instalado, de tener el sistema operativo, es el que me permite interactuar, pero debe estar acorde a ese sistema operativo. Y el de configuración, lo que nosotros llamamos comúnmente como los drivers o controladores, es aquel que de acuerdo a ese sistema operativo, de acuerdo a esas características físicas del hardware y esa parte y ese sistema operativo básico, permite que esas aplicaciones funcionen. Entonces, como decir, tengo una impresora conectada, tengo conectado mi mouse, tengo conectado un escáner o puedo abrir un archivo PDF como tal. En los mismos PLCs también encontramos que se aplica ese mismo concepto. Ya para programarlos y para que me funcione, esos software generalmente se generan unos programas ejecutables. Aquí le estoy dando como una introducción para que tengamos aquellos que no son de la parte de sistemas, de dónde viene todo esto. Encontramos que existen programas ejecutables de extensión .com y .exe. ¿Conocen la diferencia entre ambos? ¿Qué dice Sergio o Fabio? No, profesor. Listo. La diferencia radica en el tamaño de la memoria. Los .com ocupan máximo 64 kilobytes. Si son mayores ya serían .exe. Haz de cuenta, cuando vas a instalar un programa en tu computador, entonces si es .com es porque es menos de 64.000 bytes. Y si es mayor es porque es .exe. Son programas ejecutables que funcionan para que funcione generalmente en un computador. Ya en el campo de las máquinas, díganse microcontroladores o los PLCs, existen dos versiones de programas ejecutables que se generan que se llama con extensión bin, porque todo va en números binarios, o extensión .hex, que es la abreviatura de hexadecimal base 16, de acuerdo a los sistemas numéricos, que es la forma como se guarda y queda el ejecutable como tal. Asimismo pasa en el PLC, yo puedo enviar el programa, entonces generalmente lo que hace es que siempre todos esos programas, cuando vas a programar hay un editor y el editor es donde yo hago el programa. Está el compilador y el compilador ¿qué hace? Verifica que lo que tenga en el editor cumpla unas reglas, generalmente sintácticas, que esté de acuerdo a esa simbología que debe tener. Y a partir de eso, si está bien, genera el código de máquina, ese es un punto de errores para poderlo trabajar. Esa es como la parte generalmente cómo funciona. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Entonces, uno, yo puedo utilizar y programar y que esté muy bien esa parte con el compilador y para que funcione. Pero la otra parte importante es la lógica. La lógica es cómo yo pienso, cómo le dar solución. Y esa es la parte que vamos a aprender a trabajar hoy desde un punto de vista más técnico a partir de los conceptos que hemos visto, de las tablas de verdad y las compuertas lógicas, y vamos a utilizar unas herramientas computacionales para verificar, simular e implementarlo y tanto para la simplificación como para la simulación. ¿Y qué es la simulación? Es verificar cómo funciona eso real. A veces la simulación nos ahorra costos porque ya viendo en la simulación cómo funciona, ya lo puedo llevar ya a la práctica y simplemente ya conecto los demás elementos reales. Entonces, generalmente en los PLC hay una norma técnica internacional que es la ISO IS 61131-3 de 2013, que establece los protocolos, formas para programar los PLCs, y todo PLC hoy en día debe tener como mínimo 4 o 5 formas de programarse. Una es la forma en ladder, lenguaje de contactos o escalera, que es como la simbología del lenguaje de contactos que vimos en la sesión 1. Diagrama de bloques de funciones es como la representación tradicional que vimos en la unidad 1. Texto estructurado es muy parecido a un lenguaje C o VHL, que es como lógica de arreglos de compuertas, generalmente se trabaja con la tecnología que se llaman los FPGA, que son esos arreglos de compuertas. Algunos son muy parecidos al BASIC, que es el texto estructurado, que sería como la operación que vimos en la unidad 1. Y la normalizada, a partir de la normalizada hacemos la representación GRAPS, que es gráfica de función de control de estados de transición, que es la otra forma de representar. Generalmente, cuando nosotros tenemos un problema, y a partir de ese problema,
tenemos que analizar, y analizar es descomponer en partes. A partir de lo que nos piden, sacamos una tabla de verdad, y la tabla de verdad, ¿qué me relaciona? Las entradas y las salidas para hacerle seguimiento al proceso. Y la ecuación, que es a partir de esa tabla de verdad, y lo que a veces se tiende toda la tecnología es que se reduzca, porque entre más reducida es más fácil seguimiento, menos costos, entonces se utilizan unas técnicas de simplificación. Hay unas que son algebraicas, porque todo esto parte del álgebra de Boole, que es el concepto básico que prima a partir de números binarios, y como el álgebra trabaja variables que son letras, ellas pueden representar algunos valores, en este caso sería o unos o ceros en la parte digital como tal. Y se aplican las teoremas, leyes y propiedades para reducirlo. Y también hay otras técnicas que son computacionales que ya tienen esas reglas a través de ese software y nos permite simplificarlo, que hoy vamos a ver dos de ellas. También encontramos que si nos especificamos al lenguaje de contactos, o sea, el lenguaje ladder o lenguaje escalera, tiene unas características, y unas características es cómo viene configurado. Generalmente tiene unas instrucciones de entrada que se introducen de izquierda a derecha, unas instrucciones de salida que se sitúan al lado derecho. Entonces vemos aquí en el esquema que describe la lógica ladder, vemos que los cuadritos que son de color como morado, en esos cuadritos ustedes van a encontrar las entradas, y en el círculo que le vemos como de color entre como un azul, magenta, estarían ubicadas las salidas. Los carriles, las líneas principales que vemos, línea energizada L1 y N2, simulan las líneas de alimentación, como decir fase y neutro en 110 voltios, o en corriente continua a 24 voltios y lo que conocemos como tierra, o 12 o 5 voltios. Hay que tener en cuenta que cada PLC, como lo dije en la sesión 2, de acuerdo al fabricante, tiene unas características de funcionamiento y de alimentación de esas líneas de tensión como tal. Entonces ya es importante tener en cuenta eso. La mayoría de los PLC tienen más de una salida por cada renglón. Eso generalmente se le conoce como rung. Y el procesador o controlador explora peldaños de la escalera, entonces siempre hace problema todo esto secuencial. Empieza de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Entonces vemos el primer cuadrito morado, sigue el siguiente, recorre esa línea, va hacia abajo y así, izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Es la forma generalmente como opera. Ya en esta otra vemos, si ya fuera a verificarlo físicamente y conectarlo, entonces, ¿qué tendría que tener? A partir del manual técnico y manual de usuario, el PLC tiene unos nombres de las entradas y las salidas. Por ejemplo, en esta gráfica vemos que las entradas están como X1, 2, 3, 4, 5 y 6, y las salidas las tenemos como Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 y Y6. Tenemos una línea que dice source, que es donde se conecta una de las líneas de alimentación, y otra común como tal. Ya para otro PLC hay que ver cómo estarían esas líneas, cómo sería a partir del manual para conectarlos físicamente. Hay otros PLC que las entradas las llaman E o las llaman I, otros las salidas las llaman Q o las llaman Z. Hay que entonces tener en cuenta, eso es el primer paso a tener en cuenta. Por ejemplo, si fuera a conectar para identificar en una entrada con un contacto, un switch normalmente abierto y que me active una salida, y a la salida le puedo colocar un bombillo, un LED, un indicador, entonces vemos que físicamente es la parte que vemos arriba. Y por software, ¿qué tendría que hacer? Tendría que tener la instrucción donde colocaría el contacto normalmente abierto, que sería la X1, y a la entrada, y a la salida la Y1. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que cuando hunda ese contacto, me prenda esa salida. Físicamente en el PLC, si yo activo ese contacto, generalmente va a tener un indicador de, vemos aquí, me enciende el rojito, y cuando me activa la salida también veo el indicador de. Entonces muchas veces puedo probar inclusive esos estados de entrada y ver la salida hasta ver sin tener nada, porque él tiene lo que le dicen los pilotos, esos indicadores visuales, que está activo. Y ya en el software también lo puedo poner a correr y voy a ver que me va a cambiar de colores, como vamos a ver también más adelante cuando hagamos la parte práctica. Esa configuración la puedo tener y hacer las conexiones mixtas como tal a partir de los elementos que tenga. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, tenemos un arreglo donde tenemos ya dos entradas, una para iniciar un motor para que se me mueva y la otra es para detenerlo. Como vemos aquí,
entonces está esa condición y se hizo un arreglo donde vemos que está en paralelo, que si el X1 está activo, pero el Y1 también está en paralelo en ese, con cualquiera de los dos que me funcione, y sigue en serie con el X2. De acuerdo a esas combinaciones de valores, me va a dar esa salida. Aquí es donde yo digo que viene la lógica. La lógica es la forma como yo voy a conectar esto, articularlo. Entonces puede que aquí me marque y yo lo organice y el compilador me dijo, está bien, no hay errores, pero lo voy a poner a funcionar y no me está funcionando como yo quiero. ¿Hay que debo cambiar? Es la lógica, esa parte que tenemos. Recordemos que en lo que vamos del curso nosotros hemos hecho unas actividades, la calificable 1, que era el objeto de aprendizaje de las representaciones de tablas de verdad y compuertas lógicas. En la 2, el objeto virtual de aprendizaje de las partes del PLC. En esta 3, ya es una actividad práctica, que es la que vamos a explicar a continuación, paso a paso, y la solución en línea del cuestionario evaluación 4. ¿Y en qué consiste esa actividad de la unidad 3? El taller. El taller entonces nos está poniendo un caso, que existe una planta de tratamiento de agua residual y dentro de todos los procesos hay un sistema de llenado que te están contactando a ti, dice de manera afanosa, lo necesitan urgente, que hagan un control a nivel para evitar desperdicios y pérdidas del material. Entonces, ¿qué encontramos? Tenemos un control de nivel y que se desea controlar el nivel de agua contenida en un depósito, como se va a ver en la figura a continuación. Entonces, la misión es desarrollar un programa en diagrama de contacto, lo estamos haciendo en ladder. Entonces, en este nivel. Entonces, alguien, es que yo lo hice en GraphSet, que yo le hice en bloque de funciones o en texto estructura, no. El resultado de aprendizaje de la unidad 3 y 4 es simular en lenguajes, en programas, en lógica de contactos. Entonces, estamos viendo en lógica de contactos. Teniendo en cuenta lo que ustedes han aprendido y los conceptos que tienen, vamos a solucionar esa actividad. Entonces aquí empezamos entonces a socializar la actividad, que es la misma que encontramos en la guía. Entonces dice, se dispone a manejar el depósito que dispone de un selector de mando. Y aquí vemos el selector de mando como tal. Un selector de mando puede seleccionar modo encendido y 0, modo apagado y 1. Tenemos que si está encendido, el nivel se debe mantener entre dos sensores. Esos sensores los llamamos el I2, sensor de nivel bajo, y I3, el sensor de nivel de arriba, de nivel alto de agua. Y aquí dice unas condiciones. Cuando el agua llegue al nivel de abajo, I2 quiere que se active la bomba Q0. Cuando ahora llegue el nivel de arriba, se quiere que la bomba se pare. Además, se tiene un bombillo que se enciende únicamente cuando alcance el nivel alto, el de arriba, que esté se encienda. En modo apagado, la bomba debe funcionar. Hacia el nivel bajo se encuentra activado. Entonces, aquí tenemos el esquema, unos elementos gráficos a partir del cual podemos tener mayor comprensión. ¿Y en qué consiste el taller? Ustedes van a hacer, a partir de eso, el lenguaje ladder de contactos, la tabla de verdad, con las condiciones, la ecuación resultante, entregar la solución del programa utilizando software Celiosoft o Macro PLC, que es con lo que vamos a hacer hoy. Entonces, lo primero, cuando tengo un problema, primero, debo entender. ¿Y cuál es mi recomendación que debo entender? Ojo, tengo que identificar primero cuáles son las entradas. Vamos a decir por acá que mis entradas, voy a colocarlas con este azulito. Tengo unas entradas. Entonces él me dice, hay una entrada 1 que es selector de mando. Ojo, y vemos que el selector mando tiene dos posiciones, 0 o 1. Entonces vamos a decir entrada 1. La podemos decir la va a llamar con X o con Y, como quiera, o con letras. Voy a decirle que esta entrada va a ser la entrada A y como tal tiene dos posibles valores. Apagado, que puede estar en 0, y encendido, que puede estar en 1. Entonces esto se me reemplazaría en una entrada. Hay otras personas que no leen y no hacen la comprensión y asumen como si fueran dos entradas. No es lógico. Si es un solo selector, va a tener dos valores, o 0 o 1. Ya teniendo esos valores de 0 o 1, ya tengo una primera entrada. ¿Y esta entrada cómo la voy a llamar? Selector, el selector de mando. Listo. El selector de mando.
¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Los compañeros que están conectaditos. Primero lo que voy a hacer es... Bien, profesor. Ok. Entonces tengo mi primera entrada. Entrada 1. Listo. Tengo esta la entrada 1, que la voy a llamar A. Tengo otra entrada 2, que la voy a llamar B. B, que es el sensor de nivel bajo. Sensor. Tengo mi sensor de nivel bajo. Y como es también sensor digital en este caso que tenemos, ¿qué valores pueden tener? 0 o 1. Y si hacemos la misma lógica, digamos que en la lógica coloquémosles aquí con un café. Encendido, digámosle on, como para abreviarlo. Y apagado, digámosle que va a ser off. Entonces el sensor de nivel bajo podemos decir, cuando esté en 1 es porque va a estar en on, y cuando esté en 0 va a estar en off, que me indica que está apagadito. Listo. Ese es mi sensor. Listo. Entonces estoy identificando, aparte del problema, cuáles son mis entradas, lo primero que tengo que hacer. Listo. La tercera entrada, tengo el otro sensor de nivel, ¿no es cierto? Y en este caso es este sensor que lo vamos a llamar C, y va a ser sensor de nivel alto. Alto. Como tal, también puede tener dos valores, 0 y 1. Y como estábamos diciendo, entonces, bueno, es que cuando es 1 es apagado, que lo vamos a abreviar como on, y cuando 0 es, cuando es 1 es prendido, on, y cuando es 0 es apagado, que lo vamos a decir off, como para abreviar, para ahorrarme letras. Si veo que no tengo más entradas, entonces como tal tengo, ¿cuántos números de entradas en mi sistema? Tengo 3 entradas. Que esas entradas entonces las denominamos A, entrada B y entrada C, que las denominamos acá. Que para el caso del programa, entonces esa entrada van a tener unas variables acá. Listo. Ahora vamos a determinar qué salidas tiene. Entonces las salidas las vamos a colocar, digámosle que con un color verdecito. Entonces tengo una salida 1, que entonces esa salida la podemos llamar, si quiero llamarlo, entonces vamos a decirle que va a ser Q1. O le quiero poner Y1 o Z1, tú lo defines. Tengo otra salida que es este bombillo que lo va a llamar Q2. Si vemos, esta primera salida, ¿cómo se llama? Es la motobomba, que sería un actuador. Todas las salidas son los actuadores, todas las entradas son los sensores. ¿Y la motobomba qué me hace? Motobomba, cuando se enciende eléctricamente, me va a permitir que se extraiga fluido y se llene este tanque. Y él va a tener como tal dos valores. Va a tener un valor de 0 y un valor de 1, que si nos volvemos acá con el cafecito, el 0 es off, que esté inactivo, y el 1 es on, que esté activo. Eso es lo que tenemos aquí. Y tenemos el otro indicador, que es este bombillo, el indicador luminoso que nos está diciendo aquí, que lo vamos a llamar, entonces en este caso, Q2, y también como tal va a tener dos valores, o 0 o 1, que en este caso el 0 va a ser para estar
apagado, o sea, off, y el 1 quiere decir que va a estar en on. Entonces, en resumen, de acuerdo a nuestro sistema que encontramos, tiene 3 entradas y 2 salidas, que en este caso la llamamos Q1 y la otra Q2. Entonces, lo que se define primero, bueno, en mi sistema, ¿qué necesito determinar? ¿Qué entradas tengo y qué salidas tengo? Bueno, entonces para eso que empiezo a escribir una tablita de verdad. Aquí voy a ocultar esta partecita. Ocultar. Donde va a definir esas mismas variables. Siempre debo comprender. Tengo A, que va a ser el selector de mando. B, el sensor de nivel bajo. C, el sensor de nivel alto. Y1, que en este caso yo lo definí aquí para mí. Q1, de acuerdo a nuestro aspecto. Y la otra la definí Q2. Una para la bomba. Entonces yo ahí no lo llamé bomba, sino motobomba. Motobomba, lo quise llamar así. Y el otro, bombillo. Y que ya tenemos valores 0, apagado, y 1 encendido, que en el caso del encendido, pues le habíamos dicho, para apagado lo vamos a dejar que sea de colorcito azulito, entonces le voy a colocar que todo lo apagado sea un azulito así. Y todo lo encendido que sea un colorcito como verdecito. Listo, verdecito. Listo, tengo un verdecito acá. 0 apagado, 1 encendido, listo. Que aquí queda como con los 2 colores. Listo. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Entonces, mi tabla de verdad, ¿de qué se construye? La tabla de verdad parte de la lógica del álgebra de Boole, que es una lógica binaria matemática, dice, una variable, un bit es un dígito que puede tener 2 valores, 0 o 1. El menos significativo, entonces puede tener 2 valores, siempre empieza 0 o 1, un bit. Si tengo 2 bits, entonces, ¿qué quiere decir? Que va a tener 2 ceros, 2 unos. Si tengo otro tercer bit, va a tener 4 ceros y 4 unos. ¿Y dónde viene eso? Eso viene de la lógica matemática binaria que me dice que si nos volvemos aquí a la presentación, la tenemos acá, todo esto viene que, vamos a colocar aquí un moradito, 2 a la n. Entonces, en este caso, si esa n es 0 para una entrada, 2 a la 0 equivale a 1. Si ese, en lugar de ser 0, va a ser 1, una entrada. Entonces lo volvemos a colocar aquí en este. Va a ser 1, 2 a la 1 es 2, por eso tenemos 2 ceros, 2 unos. Pero es que en lugar de ser 1, vamos a tener es 2, 2 a la 2 es 4. 4 ceros, 4 unos. Si tuviera tercera, 2 a la 3 es 8. 8 ceros, 8 unos. Esa es la forma correcta de la tabla de verdad. O sea, si alguien me empieza a escribir la tabla de verdad con unos, ya está mala, por definición. Entonces, 0, 1, y aquí simplemente 2 ceros, 2 unos, y la otra se repite. Aquí, 4 ceros, 4 unos. Aquí se repite un 0, un 1, 2 ceros, 2 unos, y así sucesivamente. Entonces, ya tengo definidas mis entradas, como aquí tenía definido, mis entraditas. Les dijimos, esas entraditas van a ser aquí. Y mis salidas, que las habíamos definido, va a ser un color como verdecito que va a tener acá. Listo. Y tengo mis variables, aquí les dejo unos valores. Y entonces lo primero que yo voy a hacer, colocar el nombre de esas variables. Ya después miro, de acuerdo a mis entradas del PLC, si se indican con I o con X o con E. Las relaciono para tener acorde cuando vaya a hacer mi programa, lo mismo mis salidas. Y entonces aquí tengo mis salidas, entonces en este caso que era Q1, y esta que la va a llamar Q2, a diferencia. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta de ustedes? Veo que no, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos primero, a partir del problema, identificar qué entradas tengo, qué salidas tengo, ¿no es cierto? Hago mi tabla de verdad, ahora tengo que identificar
qué condiciones o qué elementos especiales. Condiciones puede ser, es que necesito un temporizador, necesito un contador o qué necesito especial. Entonces aquí es donde vienen las condiciones y es lo que debo interpretar. Dice, para manejar el depósito se dispone de un selector de mando que puede seleccionar modo encendido, apagado. Dice, un selector de mando, una entrada. Fuera diferente que fueran dos selectores de mando. Entonces tenemos una entrada que fue la que llamamos A. Si selecciona modo encendido, lo que quiere es que el nivel se mantenga, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y vemos que aquí, vea que aquí lo resalté en azulito, entonces lo voy a colocar, coloquémosle un resaltadito aquí, está el resaltadito. Miremos que acá, él me dice, el modo apagado de la bomba no debe funcionar. Modo apagado, entonces si yo vengo a mi tablita de verdad, modo apagado, tenemos este. Cuando esté en cero, esto, entonces voy a borrar aquí este. Todavía. Tengo mi entrada de verdad, tengo mis entradas aquí en este. Para el primer caso, la bomba, ¿qué quiere decir? No debe funcionar. No debe funcionar es que esté apagado. Entonces eso quiere decir, coloco 0, 0, 0. Ya. Y el encendido se debe mantener en alguno de los dos niveles. Entonces ya vuelvo a las condiciones. Ya vengo a mi condición y se vea. Cuando la agua llegue al nivel bajo, que en este caso mi nivel bajo, ¿qué letra es? Nivel bajo, letra B. Este selector de mando es la letra A. Y este nivel alto era la letra C, lo que teníamos. Cuando llegue aquí a este nivel B, quiere que se active la bomba. Es decir, cuando esté en 1. Vengo a mi tabla de verdad. Cuando está en 1 este sensor B, aquí. De acuerdo a eso, lo voy a hacer por el momento así. 1 y 1. Voy ahí. Voy a volver a leer qué me dice las condiciones. Cuando el agua llegue al nivel de arriba, quiere que la bomba se pare. Nivel de arriba. La bomba se para. Nivel de arriba es este. Nivel de arriba. Bomba se pare. Listo. Aquí no está activo ninguno. Lo dejamos así. Pero aquí vemos, pero aquí está encendido. ¿Qué puede ocasionarse ahí? Ojo, puede ser que haya una falla en el sensor o un obstáculo que activó el sensor. No tiene lógica que los dos estén activos a la vez. O uno está activo, el otro. Entonces tú, como programador, como diseñador, vas a tomar la decisión. Y a partir de esa decisión, realizas tu diseño. Después de simular y ponerlo en práctica, si no funciona, te devuelves acá, lo cambias. Entonces yo como criterio voy a asumir que cuando los dos hay es que hay un error de diseño, entonces voy a colocar que va a estar apagado. En conclusión, en este momento, la única manera que se me va a prender la motobomba es cuando esté encendido el selector de mando, esté activo el sensor bajo y esté apagado el sensor de acá, el sensor de nivel alto. Listo. Seguimos a las condiciones. Ya dice que cuando esté activo este C, entonces este C, el selector de mando C, me dice, entonces cuando el nivel de arriba esté alto, quiere que la bomba se pare y además que se encienda el bombillo. Es decir, que este quede en ¿qué? En on, en 1, que se quede acá, vea. Listo, que este quede en 1 y quiere que este quede en 0 cuando esté activo, este nivel 3. Listo. Pero no me dice nada condición de encendido apagado. Entonces ahí donde vengo, hay muchos cuando entregan la evidencia, no leen bien y solo lo tienen en la parte de ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando esté activo este, va a encenderse el bombillo. Quiere decir que en esos momentos va a ser 1 y en el resto, ¿qué va a tener? 0. Ya en este momento, con eso que acabamos de tener, acabamos de construir mi tabla de verdad donde tengo mis entradas y mis salidas. Quiero saber si tienen alguna pregunta hasta el momento. Sergio, William, tiene la mano levantada, ¿sí? Profe, buenas tardes. Profe, ¿hay algún cambio si tomamos, digamos, las variables de entrada en diferente orden? No, no hay ningún problema. Tú puedes definir el orden ABC al revés. ¿Qué debes de tener en cuenta? Que de acuerdo, si vas a hacerlo por herramienta de software, hay algunas herramientas de software que lo ponen en el orden que yo lo puse. Entonces, para que no te confundas y después coloque las variables, si tú colocaste, por ejemplo, de acuerdo a lo que me dices,
si tú colocaste, ven que no o sea, simplemente les está diciendo teórico, no les había compartido el resto de pantalla, solo estaban viendo la presentación. Entonces, dejo de presentar esta y voy a presentar toda la pantalla. Toda una pantalla. Compartir ahora. Listo. Esto es lo que les decía. Aquí que me están viendo. Entonces, lo que hago, entonces aquí cogí, aproveché una tablita en Excel y coloqué para A, selector de mando, que va a tener dos valores, 0 o 1. Para B, selector sensor nivel bajo, que puede tener dos valores 0 o 1. Para C, sensor nivel alto, Q motobomba, Q2 bombillo. Y mi tabla de verdad está construida, entonces yo coloqué A, B, C, lo que tú quieres decir, si yo coloco este C acá y este A acá, no hay ningún problema, tú que debes de tener en cuenta. A lo último, si utilizas alguna herramienta computacional, por ejemplo, que me dé esta respuesta ABC, entonces ya vas a hacer para ti, en lugar de colocar A, este va a ser C, y en lugar de C va a ser A. ¿Queda clara la respuesta? William. Sí, profe, gracias. Ok, entonces ya acabamos, ya tenemos las condiciones. Ya tengo mis entradas, mis salidas, primera parte. Ya a partir de ahí, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Ojo, ¿cómo hago yo mi solución? Entonces yo voy a colocar, voy a copiar esto aquí como tal, control C, voy a abrir aquí una nueva hojita, voy a pegar esto mismito, voy a ampliar acá que sea más grandecito, listo. Voy a borrar esto acá, voy a transcribir esto de aquí, control C, abajito. Aquí en este caso, borro esta, aquí voy a borrar esta y esta la va a pasar acá. Entonces, cuando lo hago manualmente, para no enredarme, yo empiezo, lo voy a hacer sencillamente una a una. Listo. Tengo aquí mis condiciones. Entonces existen dos técnicas y ahí vamos al foro temático de la unidad 2, que esa era la intención del foro, para que empezaran a indagar, ver cómo a partir de una tabla de verdad obtengo una función. Me acuerdo que yo les había dicho, es que yo tengo mi educación de circuitos eléctricos, en electrónica digital, o también los libros, o pueden buscar la forma de empezarlo. Entonces están dos técnicas, una se llama Max Términos, otra se conoce como Min Términos, que el nombre más amplio le dicen, Min Términos, forma canónica de suma de productos. Y la de Max Términos le dicen forma canónica de producto de sumas, los nombres técnicos que se dicen. ¿Cómo lo decimos? En términos sencillos, más prácticos, más amplios. Es decir, en max términos me enfoco cuando la salida es 0 y en min términos me enfoco cuando la salida es 1. Es decir, aquí miro cuando las salidas es 0. Y aquí miro cuando las salidas es 1. ¿Cuándo utilizo una u otra? Pues yo soy práctico. Para mí, pues cuando tengo -1, porque me complico más y no tengo que simplificar. Recordemos que esto viene del álgebra de Boole. Y en el álgebra de Boole, ¿qué trabaja uno? Existen unos conceptos donde dice las letras son variables y esas variables van a tener dos valores, o 0 o 1, porque es binario. Entonces, simplemente, entonces aquí para nuestro caso vamos a aplicar esta técnica, que es min términos, para esta, donde la salida es 1. Entonces, como me dice, ¿cómo a partir de una tabla de verdad saco la ecuación? Yo miro las entradas, en este caso. Mi entrada A, en este casito, en la única parte donde me da 1, la voy a resaltar aquí con este colorcito como amarillo. Vemos que en este caso, mi entrada, mi variable A está en 1. A en 1 es como tener la letra A. La que sigue está en 1, es como tener la letra B. La que sigue está en 0, la C. Entonces sería la C con el negadito. Si lo hago aquí en el computador portátil, le coloco la comillita. Si lo hago a mano, le puedo colocar la línea atravesada ahí. Pero una ecuación me relaciona entradas y salidas. Esas son las entradas. Y la salida, ¿cuál va a ser? Q,
1. ¿Listo? Entonces ya tengo mi ecuación, A por B por C. Y como se dice, forma canónica de suma de productos, es un producto. Cuando están así, tiene implícito que están multiplicados. Es como la operación AND, o algunos le quieren poner como el asterisco para diferenciarla. Cualquiera de las dos es válida, o con el asterisco o sin el asterisco, para la multiplicación. Entonces ya tengo mi primera ecuación. Salida 1, ya tengo para representar. Y si yo vengo entonces, si yo me pongo acá, entonces venga, vamos por aquí más abajito, en esta que está en blanquito, digamos en esta que tenemos acá. Entonces vamos a recordar el concepto de la semana 1. Entonces tenemos unas entradas, en este caso las voy a colocar. Tengo A, tengo B, tengo C negadita, y digo que esa es igual a Q1. Esa es la ecuación primera que tuve. Si me recuerdo a los conceptos, principios y fundamentos que vimos la 1, la primera A es como un contacto normalmente abierto, que es para mi letra A, y si está seguido, quiere decir que está en serie. Tengo un otro contacto que lo voy a llamar B, y está seguido al otro, pero este contacto está normalmente cerradito, que me implica que está negadito, C negada, y eso me va a dar una salida que, de acuerdo si está energizado, me va a prender o me va a apagar un bombillito. De acuerdo a esto, si yo lo tendría conectado a una batería, si fuera un circuito eléctrico, una batería cualquiera, o 110 más menos. Resulta que esta es la representación en contactos eléctricos. Esta es la representación que se llama ladder. No lo hago con la línea, sino que lo voy a decir es, tengo las dos líneas, es como decir, esta sería como mi línea positiva, la línea 1, y aquí tendría la otra línea, que sería la negativa, que es como decir, de acuerdo a lo primero que vimos en la presentación, la línea 2, que si es a 110 es fase neutro, si es así continua, el más y el menos. Y lo que tengo aquí, entonces la primera es A, entonces lo puedo representar con las líneas en paralelo o con esta misma representación, y aquí tengo mi letra A, seguido de la otra, la B, normalmente abierto, y seguido de la otra, pero como está cerradita, entonces le coloco esta trazadita que significa que está negadita, la C negadita. Y la salida en este esquema se representa como si fuera un paréntesis, donde aquí va a tener mi letra Q. Ya tengo mi primera representación en esquema de contactos para empezar a hacer mi simulación de esa primera parte, a partir de lo que llegamos en esta tablita de verdad. Vamos a la segunda. En la segunda, ¿qué encontramos? En esta segunda encontramos y aplicamos. Tenemos 8 ceros, de 4 ceros y 4 unos. Pero a seguirla, como para no complicarnos, porque pues nosotros no estamos en un tema de electrónica digital ni esos conceptos, entonces le estoy mostrando cómo se haría manualmente aplicando la álgebra y ahorita herramientas computacionales para que ustedes lo tomen como quieran. Y el que vea la conferencia puede a partir de ahí tomar y hacer dulce evidencia. Entonces lo primero en el programa que hicimos, identificar entradas y salidas con las condiciones especiales y sacamos las tablas de verdad, tabla 1, tabla 2, y ya estamos en el siguiente paso, obtener la ecuación. Aquí obtengo la ecuación. La ecuación. Y después miro si se puede simplificar. Simplificar es reducir. Esta, pues no hay forma de simplificar, es lo máximo que hay ahí. Entonces la ecuación simplificada, en este caso, va a ser la misma, igualita. Entonces aquí lo mismo, entonces vamos a obtener esos valores acá y entonces lo hacemos uno a uno. ¿Qué vemos? En este caso, en esta primerita, mi entrada ¿cuánto vale? 0. Entonces 0 es A negadita. B, ¿qué me vale? 0. B negadita. C, ¿cuánto me vale? 1. C normal. Y le va a sumar la siguiente condición que sigue. ¿Cuánto vale A? 0. Entonces sería A negadita. ¿Cuánto vale B? 1, porque está en 1. Y después sigue C, que está en 1. Le va a sumar la siguiente condición. Aquí tenemos
La A está sin negar, entonces A1. La B está negadita, le coloco la rayita en negadito. La C está normal, más la tercera, que sería las tres sin negar, A, B, C, y sería igual, en este caso, a mi salida, que se llama Q2. Si coloco las entradas y no tengo la salida, no tengo ecuación. Entonces, si vemos, obtengo la ecuación, en este caso, mi ecuación inicial, mi ecuación como tal, que obtendría acá, sería A negada, B negada, C más A negada, B, C más A, B negada, C más A, B, C igual a Q2. Tengo mi ecuación, pero vemos que esta está muy grande, ¿no es cierto? Entonces, esta está muy grande. Bueno, pero existen unas propiedades. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo puedo empezar a simplificar? Si me vengo aquí a mi presentacióncita que tengo acá, en esa segunda, ¿qué tengo? Entonces, vemos que tengo A, B, C, pero de acuerdo a mi tablita están negaditas las dos primeras. Entonces, la transcribo acá. A negada, B negada, le sumo, de acuerdo a la otra, A negada y B se está sin negar, A negada y B se está sin negar. En la otra que tengo, la única negada es la B, entonces tengo A, B negadita, y en la tercera están las tres sin negar, A, B, C. La propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto. Q2 sería igual a K, por términos prácticos. Si observamos acá, entonces, ¿qué encontramos? Entonces, si vamos a resaltar, va a resaltar aquí, en un color, digamos, el amarillo, de cada parejita, entonces está la propiedad asociativa. La propiedad asociativa es que yo puedo asociar generalmente a veces por parejitas. Entonces yo puedo decir, yo puedo asociar esta con esta en un paréntesis y esta con esta en otro paréntesis. Y si observamos en resaltar, voy a resaltar cuáles son como igualitas. Vemos que acá, entonces en este caso, voy a coger un color, digámosle, de pronto fucsia se me ve más. No. Entonces lo voy a hacer aquí con este para no complicar, con el amarillito. Vemos que aquí que es igualito, vemos, si vemos entre estas dos, tengo esta está negadita y esta C sin negar. Esta está igualita y esta C sin negar. Si encontramos de ahí, podemos decir que puedo sacar un factor común. Factor común. Entonces el factor común. Entonces llego que Q2 para esa primera parte, ¿qué es lo común? La A negada y la C. Lo no común, abro paréntesis y que encuentro que en una está la B negadita, después me sigue el más y en el otro está la B sin negar. Así es como se hace la simplificación algebraica. En la segunda, vamos a mirar qué hay común. Vemos que está común lo mismo, la A sin negar y la C, la A sin negar y la C. Entonces, si yo transcribo acá, entonces, ¿qué encuentro? Que eso es igual a la A por la C que me multiplican a la B sin negar más la B. Entonces, en las leyes, propiedades del álgebra de Boole, vamos a ver si me abre aquí rápido en aquí.
EduBlog PLC, cuando lógica me manda electrónica análoga en digital. Entonces vamos a ver si me carga más rápido por este lado. Cuando yo le digo en el blog PLC lógica digital, me mandaba a este. Y aquí en este, entonces, donde veo presentaciones, donde veo la base conceptual de esa parte de tablas de verdad, de compuertas lógicas, máquinas de estado. Y aquí te manda a este libro. El enlace, entonces yo le puedo dar clic a este enlacecito y puedo ver en línea este libro. Si lo quieres tener, vale creo que $1 nomás. O sea, 3.000, 4.000 pesos y tú lo puedes descargar. Entonces aquí, cuando tú lo abres, pero si ustedes ya vieron los conceptos, están en la universidad, esos elementos lo pueden abrir en una pestaña. Así me abre más rápido. Listo. Entonces ahí, en este libro, en la página aproximadamente 29 del libro, está un resumen de los teoremas, leyes y propiedades de esa álgebra de Boole, donde me dice qué se hace con cada una de esas. Entonces, donde me dice que ese B negado, pero me lo muestra en otras letras. Entonces, vea, 1.49, o puedo verlo en línea. Entonces le digo, lo va a ver en línea. Aceptar. Listo. Entonces aquí puedo verlo en línea. El librito. Entre las primeras páginas hasta la 18 son los conceptos de sistemas numéricos. En la tabla, ya después de la 18, me empieza a dar los conceptos de tablas de verdad y funciones lógicas y ya la representación. Y hay un resumen de las representaciones de las tablas de verdad y compuertas lógicas. Y después me muestra la parte de la álgebra de Boole y las técnicas de simplificación, la algebraica, mapas de Karnaugh, que es otro método gráfico que existe para simplificar y reducir. Entonces aquí vamos, aquí van la 16. Les estoy mostrando como las fuentes donde pueden consultar esto que estoy haciendo, pero para que sepan de dónde sale la información. Ahorita les voy a mostrar dos métodos computacionales rápidos y sencillos con que vamos a dar la solución a esto. Entonces llego acá, aquí me dice las tablas de verdad, las familias lógicas, el 0 y el 1, el álgebra de Boole, la representación NOT, de allá viene la AND, la OR, la O exclusiva o XOR, ya las combinaciones de esas. Ya si fuera un circuito integrado, si fuera a hacerla con electrónica, el montaje, como lo haría en un prototipo de tarjeta electrónica que se llama protoboard. Los teoremas, las leyes asociativa, distributiva, conmutativa, y aquí vemos la tablita. En esta tablita, ¿qué dice? Los teoremas. Los teoremas nos dice elementos, argumentos que no necesitan ser demostrados, que están hechos por sí mismos. Entonces vemos que aquí, de acuerdo a hay uno que me dice x por x negado es igual a 1, que es el número 8. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Aquí en mi representación. Mi representación, ¿qué quiere decir? Que acá, esto es como reemplazar aquí Q2 igual a tener la A negadita por la C, y eso, lo que hay entre esos dos es como reemplazarlo por un 1 más AC. ¿Y eso de dónde salió? De ese teorema 8 de álgebra de Boole. Eso es lo que se hace algebraicamente. Y si me vengo aquí, resulta que dice x por 1, o sea, cuando hay una con 1 que me dice es igual a x, entonces es como dejar la misma variable. Entonces, aplicando ese teorema, vemos que esto me queda x2 es igual a la A negadita por C
lo otro no lo tengo en cuenta, y la A por la C. ¿Listo? Si nos devolvemos, se puede simplificar más. Hay un factor común. ¿Cuál es el factor común en estas dos? La letra C. ¿Qué me cambia? La A. Entonces, aplicando eso, podríamos decir entonces que el término final, Q2, sería igual a tener a la C, y que es lo no común. Abro paréntesis, la A negadita, el común, es como tapar esto. ¿Qué me queda? La A, ¿qué me sigue? El más y la A. Y acabamos de ver que esto equivale a tener 1, y esto por 1, entonces quiere decir, mi segunda ecuación, Q2, sería igual a lo que tengo en la C. Entonces, ¿qué haría acá? Mi representación sería la C para activar mi salida Q2. Y este es el programa que debo implementar. Pues ya teniendo decir, venga, esta es mi demostración. ¿De dónde voy a sacar esto? Entonces, ya tengo mi evidencia. Entonces puedo empezar mi evidencia. Si la hice en Excel, en Word, listo. Entonces, ¿qué hago ahí? Hice esto aquí manualmente. Entonces cojo mi archivo de Excel. Aquí, mi simplificación, ¿cómo la obtuve? Aquí, ¿cómo la obtuve? Lo voy a reducir aquí tamaño. Esta es mi demostración de cómo obtuve esa simplificación para llegar a esa respuesta. Y mi esquema de contactos. Listo, ya tengo la mitad. Ya tengo que empezar a implementarlo. Quisiera saber si hay una pregunta hasta acá de esta parte que acabé de explicar. Fabio, William. Profe, ahora estoy entendiendo bien. Gracias. Listo, lo mismo. Dije, controles, ¿alguna duda? No, señora, así está bien. Ok. Entonces, si nos volvemos aquí a la presentación, todo lo que hice rayar, si ustedes ven las grabaciones, en cada grabación yo trato de hacerlo, de explicarlo de formas diferentes, cosa de que ustedes a futuro, los nuevos aprendices, si van a ver en el blog, el año pasado lo explicó con una manera, la que expliqué hace 2 semanas, lo expliqué de otra, y con ustedes, quise tomar la presentación como tablero, en otra cogí un tablero digital para que vean las diversas formas que tenemos. Entonces, de acuerdo a ya tenemos, entonces obtuvimos, después de entender el problema, la solución. Entonces ya vamos a ver 2 herramientas computacionales, ¿no es cierto? De esas herramientas computacionales, entonces tenemos este primer enlace, se los va a copiar ahí en el chat de aquí de la sesión. Ese también donde lo encontramos, en el EduBlog PLC, ahí más abajito donde está el libro, que ya se los vuelvo a mostrar, donde encontramos esos recursos que podemos trabajar. Este es el primerito, donde podemos entonces, aquí que me dice, voy a este enlace, él me abre mi carpeta de Google, le hago clic ahí donde dice amarillo, me descarga una versión en zip, la puedo abrir de ahí sin necesidad de descomprimirla y ejecuto Bullexce, selecciono sistema combinacional, coloco las entradas y las salidas, le selecciono tabla de verdad manual, ingreso los datos, lo evalúo y ya obtengo las ecuaciones y ya lo puedo simular. Y aquí en el EduBlog PLC, me está diciendo, en el EduBlog PLC vas a encontrar, aquí dice, taller conversiones, aquí es donde se descarga esta partecita, que es la que vemos aquí en, otra vez, EduBlog, circuitos eléctricos, que es esa parte donde vamos a encontrar. Listo, entonces ya vimos, primer paso, tengo mi problema, lo entiendo, coloco las entradas, las salidas, condiciones especiales con mi tabla de verdad. De la tabla de verdad saco la ecuación la simplifico. Listo. La hicimos de forma manual. Ahora vamos a utilizar términos computacionales. ¿Con qué herramientas computacionales? Si yo apenas estoy aprendiendo este cuento de la álgebra de Boole, es nuevo para mí.
o quiero explorar esas herramientas computacionales, son las que tenemos acá. Entonces, vemos acá, dice, taller conversiones entre sistemas numéricos, y aquí dice, programas para simplificar de forma algebraica, Bool, entonces es este. Si yo le hago aquí, voy a abrir en nueva pestaña, listo. El otro que vamos a utilizar es este 32x8, de una vez va a copiar vínculo y se les va a pegar en el chat para que lo tengan ahí, que es el otro que vamos a utilizar para simplificar. Aquí hay otro que pueden utilizar, están otros de mapas de Karnaugh, y aquí más abajito van a encontrar videos que yo hice. Este dice verificación de tablas de verdad, implementación de funciones, cómo se hace de forma algebraica, ya más compleja. Y estos con aplicaciones móviles, aquí van a encontrar videitos de 2 aplicaciones que pueden descargar en su celular Android y lo pueden hacer también ahí. Entonces yo tomé la captura desde el celular y lo mostré cómo lo hice. Entonces en entonces me devuelvo acá. Listo. Este enlace de Drive, copiar dirección de enlace y lo voy a pegar aquí en esta otra pestañita. Vamos a ver. Entonces usted coge, le hace clic y le va a aparecer para descargarlo. Vamos a ver. Control B. Está aquí. En este. Copiar dirección de enlace. Este del Drive. Vamos a ver cuál me carga primerito. Listo. (32x8) y el otro, Bool. Listo. Aquí cuando me carga, entonces entra a mi Drive. Entonces tú le vas a dar la opción para descargar, que te sale ahí. Y te sale un archivo comprimido, porque pues los ejecutables no se dejan ahí. Accedes si tienes cuenta de Gmail o algo, si no, entonces simplemente le haces en este icono y dice descargar. Cuando tú le das descargar, él te va a descargar en tu computador, en la carpeta que tú hayas definido. Listo. Eso es lo que me muestra esta primera parte de esta presentación con Bool. Listo. Les vamos a mientras hace el proceso de carga y descarga, que lo vean. La otra, el otro enlacecito, se llama 32x8 y en ese lo puedo simular en tiempo real. Acá lo puedo hacer. Aquí dice que está descargando. Vamos aquí descargando. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahora? Fabio, William y Jeco. Bien, bien. ¿Tienen alguna? Listo, vemos. Aquí ya me está descargando. Listo. Ya le voy a decir abrir archivo. Y le voy a decir este que dice Boolexe, las mismas instrucciones. Boolexe es un ejecutable. ¿Se acuerdan que ahorita les dije? Hay programas.com y .exe. Ese es ejecutable. Y aquí le hago, como decía en la presentación, para que tengamos acá. Vemos, mientras abro acá, le digo sistema combinacional, le doy un nombre que me lo pide el autor, entonces digámosle que va a ser taller 3. Y vimos, de acuerdo a este, que mi tabla de verdad tenía ¿cuántas entradas? 3 entradas y 2 salidas. Entonces le voy a colocar 3 entradas y 2 salidas. Y aquí le digo tabla de verdad manual, que es la que me dice acá, tabla de verdad manual, y me sale esta ventanita. Entonces digo tabla de verdad manual es porque yo la voy a ingresar. Si vemos, ojo, la pregunta que ahorita Google me decía, mira que aquí el software me las está colocando en el orden que la puse, por eso la dejé así, como para que haya más trazabilidad. Me coloca A, B, C y la tabla de verdad, así, tal cual les dije. Y entonces la tablita de verdad que sacamos, entonces tengo que tener esta de Excel para la primerita.
Si vemos en esta primerita, o de una vez cojo acá, donde tenía las dos. Aquí. De acuerdo a eso, a la primerita, venga, corrámoslo un poquito. De acuerdo al orden, como viene el mismo orden, listo. Entonces me dice, la F1 es Q1. Ah, bueno, entonces 0, le hago un clic. Si le hago otra vez clic, me coloca 1. Si hago otra vez X, cualquiera. Entonces necesito que la primera sea 0, la segunda 0, la tercera 0, la cuarta 0, la quinta 0, la sexta 0, séptima 1 y la octava 0. Y en la otra va a ser, si voy, la primera 0 va a ser exactamente lo mismo que dice la letra C. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y le digo, así como me dice en la presentación, evaluar para que me quede guardadita. Le digo evaluar, sistema combinacional guardada, le digo salir y aquí le digo después de este. Le digo decir, después de esta le digo expresión simplificada. Expresión simplificada. Esta es por min términos. La pos es por más términos, por los unos y por los ceros. Y aquí voy a visualizar las dos formas de salida. Entonces le digo simplificada. Y aquí veo la ecuación. Y si quiero visualizar cómo era el circuito en forma tradicional, me lo muestra aquí. Si quiero ver cómo lo hizo con mapas de Karnaugh, que es la forma gráfica, lo veo así para obtenerla. Y en la segunda le hago clic aquí en F2, visualizo el circuito, me da C, volver, el mapa de Karnaugh que me agrupó, aquí en la 2, forma 1 o forma 2 de repente el mapa de Karnaugh, como me lo hizo, y ya tengo mi respuesta por este método que es el de mapas de Karnaugh. Entonces otra vez, tenemos acá, le dije expresión simplificada, mi ecuación, entonces tengo aquí, la voy a copiar, entonces yo puedo venir aquí en el Excel. Entonces yo dije, vengo, entonces mi ecuación de salida, mi salida. Entonces tengo aquí que en una me dio, y esa que va a ser igual para mí a Q1. Y en la otra, que es la de F2, me dio igual a C. Entonces la coloco acá. Igual a C. Y entonces ya tú simplemente puedes, con estas dos capturas de pantallita, ahí está la evidencia. ¿Cómo lo obtuve? Mapas de Karnaugh. Tomé la captura de pantalla de ¿qué? De mi tablita de verdad manual, que yo la ingresé. Entonces, bueno, en mi evidencia, quiero mostrar que lo hice con mapas, con el software Bull de Busto. Tomo esta capturita de pantalla. Vengo aquí. Este C era igual a Q2 y aquí puedo decir, entonces tengo mi evidencia que lo estoy haciendo por este método, bajo el grafiquito, listo, tomo mi captura de ahí, salir, y mi expresión simplificada, entonces ya puedo tomar mi captura de ahí, entonces la puedo reducir, estoy tomando la evidencia, que utilice este método computacional, vengo acá, le digo la segunda, tomo la otra captura de pantalla, listo, aquí tengo mi evidencia de mi simplificación, utilizando esta técnica para mi evidencia. Listo. ¿Ya conocían de esta herramienta o este método? ¿Qué tal les parece? William, Fabio, Inge. No, ese método me parece muy bueno. No, no lo había trabajado.
Ok. ¿Esto qué me ayuda? Ah, cuando ya tengo muchas entradas. Ahora vamos a hacerlo por 32 por 8, que es la otra que teníamos acá. 32 por 8. Es esta. Tengo tres variables. Le digo tres variables. Y entonces aquí me sale mi. Entonces voy a ponerlo aquí reducida. Aquí para mi tablita de verdad. La que tenía acá otra vez. Para colocar mis valores. A colocar acá. Esta era mi tablita de verdad. Venga, le bajo un poquito a esta para verla más completica. Listo. Entonces, en esta que me toca hacerla, como si lo hice, así, uno a uno, ¿verdad? La primerita, ¿verdad? Eso me muestra de a uno. Entonces, ¿qué me dice en el caso de la primera? Veamos que la misma respuesta para William ahorita. Este software me lo tiene así, A, B, C, por eso los dejé en ese mismo orden. Si tú lo colocas al contrario, ya sabes que donde esa cambias por C y donde C cambias por A. Listo. Entonces aquí, de una vez está aquí habilitado por suma de productos y la forma de cómo voy a dibujarlo utilizando CSS, que es como un protocolo para programación para que sea más bonito. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Mi primera tabla de verdad, solo hay uno si vemos en el orden de la tabla de verdad, cuando es 1, 1, 0. 1, 1, 0 es esta, aquí, 1. Listo, la tengo acá, simplemente que le digo decir, submit, que resuelve. Entonces, aquí de una vez me está mostrando el paso a paso, que esta fue la tabla de verdad que cogió. Entonces yo puedo tomar captura de pantalla de esta parte, y aquí está mi tabla de verdad, y la solución que tomé de ese, que es igual a más B más C, lo llama Y. Entonces llego a mi evidencia de Excel, aquí de mi hojita 2, aquí lo voy a ampliar acá. Entonces ya puedo decir, venga, es que de esta primerita, es que lo hice utilizando esta otra técnica. Listo. Reduzco acá. Reduzco acá. Y aquí tengo mi parte. Ahora va a ser la segunda. La segunda. Llego. Listo. Y mi segunda, entonces era esta. La simplifico. Voy a la segunda tablita, que es esta. Y aquí, ¿qué vuelvo a decir? Simplemente le vuelvo a recargar tres variables para que me lo vuelva a coger. Listo. ¿Y qué dice? Que me siga la misma C en 1. Esta, 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 esta. Le digo submit. ¿Qué me demoro? Lo que me demore seleccionando. Me dice aquí que cogió y de una vez la representación me dice que esa otra es E. Entonces cojo acá. Listo. Entonces tengo ya mi representación. Aquí en mi Excel tengo mi evidencia de mi otra simplificación. Listo. ¿Qué es lo único que debería colocar acá? Esta es para Q1 y esta fue la que me dio para Q2. Listo. Ya. ABC negado a Y igual a C. Listo. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos, entonces de acuerdo a lo que pedíamos aquí en nuestra evidencia, listo. Ya presento la tabla de verdad, tengo las condiciones, la ecuación resultante, ya voy a empezar a hacer la solución en software. Listo. Entonces, esa solución en software, entonces para eso aquí va más adelante. Aquí está la que me mostró cómo lo hice 32 por 8, ¿no es cierto? Las ecuaciones, aquí por ejemplo en esta quise tomar otras entradas diferentes, porque ¿cuál es la idea? Cuando les mando la presentación, los que no ven la presentación creen que esta es la solución correcta, esta era simplemente una forma de explicar para tenerlo como utilizar la herramienta, pero la solución correcta es la de la conferencia. Bueno, listo, entonces aquí está macro PLC, que también se los había mostrado desde clases anteriores, lo copio, entonces unos dicen, no, es que en mi empresa y tal, ustedes se deben de acostumbrar en nuestro campo, cuando yo tengo que ir a
trabajar en las condiciones, en el software que tenga la empresa. Entonces, en este caso, en el caso de acá, aquí, copiar de vínculo. En el caso de acá, este macro PLC es un entrenador sencillito, simuladorcito. Listo. Un simuladorcito muy sencillito que puedo utilizar. Entonces, lo pego acá y de una vez puedo hacer la simulación en ese esquema del lenguaje de contactos, ¿cierto? Que puedo tener. Funciona en cualquier navegador. Aquí lo voy a hacer en este porque tenía en la otra presentacioncita para ver el que hicimos ahorita manualmente, no desgastarme pasando de una a otra. Entonces llego acá. Voy a cerrar este. Y llego acá, que fue donde rayamos la solución que teníamos en definitiva. Que en este caso, nuestra solución del problema, nuestra solución definitiva, la remarcar en blanco. Esto es lo que yo voy a simular. Entonces vemos aquí en tengo el de macro PLC que tenemos acá, y aquí simplemente es muy sencillito. Aquí me aparece la entrada por defecto, y entonces donde yo debo decir, bueno, es que mis entradas, tengo que ver de acuerdo al manual qué entradas tiene este. Cuando yo le hago clic aquí, voy a definir cómo llama las entradas, como si tuviera el manual físico. Entonces vea, me dice I. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer acá? Definir que para A va a ser lo mismo que I 0.0, que para B va a ser I 0.1, que para C va a ser I 0.2, que para Q1 va a ser Q 0.0, y para Q2 va a ser Q 0.1. ¿Quién la define? La defines tú como programador. En esta primerita, de acuerdo a entonces defino mi primera entrada normalmente abierta y 0.0 aceptar. Ahí me quedo. En la segunda, normalmente abierta y 0.1 aceptar, me quedo enseguida. La tercera, normalmente cerrada y 0.2 aceptar. Y mi salida, en las salidas él tiene unas salidas por estado blanco, conector, set o reset. Le vamos a dejar esta, porque si le dejo set siempre me va a quedar prendida. La única manera de apagarse es cuando yo le doy un reset. Entonces ya tengo mi esquema de la primera parte. A, B, C negada. A, que es en este caso I 0.0, que de acuerdo al esquema de acá lo llama es en entrada, 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 entonces lo llama end, la que visualizo ahí, esta es como end, y esta es la que le dice end, de acuerdo a la que vemos ahí, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, y salida, sal 0, 0, sal 0, 0. La otra es la C que es la I, 0.2, aceptar, y la salida que es la Q1,
salida Q0.1, que es la salida 1. Listo. Si lo vemos, está a ser en 00, 01, 02, sal 0, en 02, sal 1, sal 01. Listo, aquí tengo el programa, entonces ya verifico y debo comparar mis condiciones con mi tabla de verdad. Entonces ya tengo mi programita. Listo, ya tengo el programita. Acá voy a comparar con mi tablita de verdad. Mi tablita de verdad. Que si quiero aquí tengo las dos directamente. Y miro las condiciones. ¿Qué pasa esta primera condición? Todas en 0. Debe estar apagado Q1 y apagado Q0. En este caso están todas apagadas. Los dos de abajo están apagados. Entonces ya en este momento ya tengo mi primera condición. Entonces ustedes van a tener, como tenemos 8 condiciones, tomar 8 capturitas de pantalla de este simuladorcito. Aquí lo tengo. Entonces captura de pantalla 1, que lo tengo en mi Excel. Listo. En mi hoja 2. Entonces aquí estoy verificando la simulación. Captura de pantalla 1. Listo. Me devuelvo acá. La segunda condición. 001. Me ha apagado 1 y encendido el bombillo. 001. Entonces 001. Enciendo este, que es I2. Le hago clic acá. Le estaba haciendo a la imagen. Listo. Si vemos aquí, al estar encendido, aquí me da verdecito y vemos Q2 encendido. Entonces tomo capturita de pantalla de ahí. Está mi condición. Y vemos que en efecto, aquí está encendido. Y aquí encendió Q2 de acuerdo a mi tabla de verdad. Entonces ya la puedo coger y la pego aquí en este. Abajito. Segunda condición. Listo. Vuelvo aquí a mi tabla de verdad. Vamos a probar la tercera. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Entonces 0. Apago esta. 0, 1, 0. ¿Qué me da? Los dos apagados. Sí, apagados. Entonces, ya tomo mi capturita de pantalla. Mi tercer captura de pantalla. Listo. Llego a mi segunda de Excel. Listo. Mi tercera captura de pantalla. Vamos a probar la cuarta. 0, 1, 1. Listo. 0, 1, 1. ¿Qué me da? Prendido el bombillo nomás y apagado la bomba, que es esta condición de acá. Tomo mi cuarta captura de pantalla. Vuelvo aquí a mi archivito de Excel. Listo. La quinta, 1, 0, 0. Entonces llego 1 y las otras en 0. ¿Qué me da? Los dos apagados. Sí, en efecto, los dos apagados. Mi quinta captura de pantalla. Hay algunos que en la evidencia, ustedes me mandan solo pues que una imagen de una, no, son 8 capturas de pantalla con las 8 condiciones, la ecuación, la tabla de verdad, la simulación, tal cual como lo estamos haciendo acá, porque esa es la forma que ustedes sepan, la forma correcta del procedimiento y que ustedes lo aprendan. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Bueno, con respecto a la tabla de la verdad, ahí, digamos que si está A en 1, B en 0 y C en 0, pues realmente la bomba debería estar funcionando, ¿no? A en 1, B en 0 y C en 0. Sí. No, porque nosotros, ¿qué hicimos? Tomamos la definición. ¿Cuál era la definición? Si sensor bajo está activo, prendo motobomba. Todo depende del planteamiento.
Ah, ok, es que sí hay diferentes formas de hacerlo. Porque para mí, si el sensor bajo y el alto pues no detectan agua, pues debería la motobomba estar funcionando. Oh, listo, pero es que una cosa es la interpretación para ti, es que te pide, como cuando uno hace un contrato, los términos de referencia. Y esos términos de referencia son los planteados acá que socializamos ahorita paso a paso, con el cual hicimos la interpretación. Este es el término de referencia. Aquí me dice muy claro. Listo, William. Entonces, Ah, una es lo ok. que yo crea. A mí me contratan y dicen, ah, no, es que eso, pero para mí es diferente. No, es que si no lo hace así, no te pagamos. Cuando tú entregas, debes de cumplir lo que te dicen. Estos son los términos de referencia. ¿Tú qué haces? No, para mí debería funcionar al contrario. Hacen una adenda, hacen una corrección que quedó, si no, no te pagan. Listo. Porque aquí está haciendo una simulación, que es lo que pasa en un entorno real. No es que para mí es eso, no, no, pero es que yo necesito lo que diga acá, es que hay que cumplir los requerimientos del cliente. ¿Sí está claro? Listo, listo, bro. Ok, estamos aquí en la simulación, ¿no es cierto? Aquí en la hoja 2, listo. La otra captura de pantalla, ya vemos aquí. Vamos a probar esta, llevamos cuántas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta esta séptima captura. Entonces vengo aquí a la simulación. No, estaba acá. La simulación, esta, 110, que es esta, que me da encendida motobomba Q1 y apagada la otra. Tomo mi capturita de pantalla. Entonces, nuevo. Tomo mi captura de pantalla. Vengo acá. Y ya solo me falta la octava, la última. Que es, ¿qué pasa cuando todos están en uno? Me ha apagado motobomba, prendido bombillo. Llego acá. Apagada motobomba, prendido bombillo, captura de pantalla. Ya tengo mi evidencia. La guardo, la subo y la envío. Listo, tomo acá. Ya lo puedo guardar. Listo. Este archivo de Excel, taller 3, ya lo puedo, voy y envío la evidencia. Ya tengo mi evidencia completa. Mi solución. Listo. Reviso, cumple parámetros y ya. Listo. Entonces tenemos este. Entonces, la otra es cómo lo puedo simular con Celiosoft. Entonces, Celiosoft en clase anterior mostramos cómo descargarlo. Aquí les vamos a mostrar simplemente ya cómo simularlo. Entonces, busco Celiosoft. Generalmente me queda una carpeta que se llama Schneider. Está por acá. Schneider Electric. Celiosoft. Él se me demora un poquito para abrir. Entonces, a diferencia de este macro PLC se puede instalar en Android y se puede traer desde el celular y tomas capturas de pantalla. El macro PLC es el macro PLC, es un entrenado. El Seriosoft ya sí es un programa real que tiene licencia de Schneider Ingeniería y se conecta realmente a unos PLCs que hay inclusive hasta en la industria. Entonces él cuando me abre, yo le digo, creo un nuevo programa, selecciono cualquier tipo de PLC y que quiero que no tenga acá. Hay unos que me dice idioma, BDF y LD. BDF y LD, ¿qué quiere decir? Lo puedo programar en bloque de funciones, grabset aquí y ladder. LD es solo ladder, yo solo necesito ladder. Miren que aquí me dice la alimentación. La alimentación es para este es 24 voltios, para este 100, 140, para este 12 voltios. Y me dice qué entradas, qué salidas tengo. Voy a colocar cualquiera, en este momento no me importa. Siguiente, ya cuando lo tengo real, tengo que ver con cuál está articulado ahí o con el proveedor lo tengo. Y aquí entonces vuelvo y si me
otra vez aquí a mi presentacioncita en la parte última donde hicimos este mismito. Este es el que voy a realizar en simulación. ¿Cuál es la diferencia? Es que aquí coloco mis variables. Va a decir que mi entrada A es selector mando, que yo lo había llamado con la letra A. A que es igual a selector de mando. En el otro es B, que es igual para mí a sensor nivel bajo. Esto es muy importante. Es como la documentación del programa, porque yo lo hago hoy y me acuerdo. Ya a futuro no tengo nada documentado y se me va a olvidar. Nivel alto. Entonces, las salidas. Estas Z son los botones cuando tengo el PLC compacto que tengo ahí. Las M son bobinas internas que él tiene, no implican entrada ni salida, es lo que se conoce como registros para guardar temporalmente. Q sí es la salida. Entonces en esta primera Q la primera es Q1, que es igual a motobomba, y la otra Q2, que es igual a bombillo. Listo, en esto simplemente cojo la entrada, vemos que aquí está marcada en amarillito, no la puedo colocar en salida porque me sale error, eso es lo que me dice el editor, simplemente entonces la ubico, entrada 1, la segunda que es la B, la tercera que es la C, aquí le digo botón izquierdo, normalmente cerrado para que me quede cerradita, vemos que lo hemos muy parecido, y la salida Q, tengo formas, estado conector en blanco, C reset, para colocar estado conector, listo. Si le hago clic en el sobrecito, me va a quedar los nombres que yo los pueda visualizar, que fue los que di. Y en esta tercera es la C, y que me va a activar a la salida la Q2. Listo. Y aquí me queda. Entonces, si lo vemos ya más amplio, aquí ya me quedó el programa. Aquí me dice visualización, lo quiero ver en símbolo ladder. Es el otro símbolo, como es el que teníamos acá. Le digo S para simular. Yo aquí le puedo conectar, aquí veo, si le hago clic veo las entradas, aquí los bombillitos, las salidas. Si lo quiero, pues, verlo más dinámico. Run para que empiece a correr. Aquí lo voy a reducir y comparar así como hicimos ahorita con la tabla de verdad, la tablita de verdad normalita. Entonces vemos todos en cero. Entonces aquí vemos que estas salidas me quedaron acá. Entonces puedo mover los botones de acá o los de acá, le hago clic acá, cualquiera de los dos. Entonces le digo todos en cero, cero, 0 y 0. Listo. 0, 0, 1, C en 1, me prendió Q2, Q2 prendido. 0, 1, 0, todos apagados. 0, 1, 1, prendido Q2. 1, 0, 0, todo apagado. 1, 0, 1, prendido Q2. 1, 1, 0, me prendió Q1. Todos en 1, solo prendido Q2. Listo. Capturas de pantalla lo mismo. O lo otro es que, como ya aquí tengo el programa fuente que realicé de Seriosoft, ¿cuál sería la diferencia? Debo archivo, guardar como, lo voy a guardar en descargas, mientras tanto, y le voy a decir taller 2, listo, guardar, listo. ¿Qué pasa? Que para enviarlo, cuando yo vaya a enviar el archivo, entonces puedo enviar, tendría que enviar dos, mi archivo en Excel. Pero si yo voy a subir este archivo de Seriosoft, me va a sacar error porque él me lo toma como un archivo que pueda ser virus. Entonces, ¿qué recomiendo hacer? Instalan un compresor y lo que hace lo agregas y lo que quede en zip, y ya en ese archivo zip sí te lo deja crear. Aquí, archivo con 7C, adicionar, taller zip.
De la otra forma, aquí ya me quedó. Si lo abres acá, aquí dentro está el del Seriosoft, que ya después tú lo abres y él se te abre y te abre el programa en el computador y yo lo puedo. Entonces ya tenemos la forma de realizar nuestro taller 2. Aquí me está abriendo el taller 2, que es el que yo trabajé. Listo. Yo simplemente, ¿qué hago? Lo corro y ya veo que está bien. Ron. Listo. Listo, de acuerdo a nuestro orden del día. Listo. Profe, una pregunta. Sí, señor. La última evidencia también hay que mandarla, ya el simulador. No, si tú lo haces en macro PLC, las capturas de pantalla, en Seriosoft, si quieres las 8 capturas de pantalla, o si no quieres hacer las 8 capturas de pantalla, la tabla de Excel, hasta lo que llevamos con la simplificación, más el archivo comprimido de Seriosoft. ¿Sí está claro? Por eso, el archivo comprimido de serie, de soft, también hay que meterlo. Por eso, tú tienes dos opciones. ¿Con cuál software vas a trabajar? ¿Macro PLC o Seriosoft? Con macro PLC. Entonces mando son las 8 evidencias. Exacto. Yo aquí que les mostré cómo hago la simplificación algebraica manual. ¿Cómo lo hago con bool de busto o cómo lo hago con 8x32 o 32x8? Tú escoges con cuál vas a hacer la simplificación. Le mostré dos formas para hacer la simulación, macro PLC o Seriosoft. Y dos formas para presentarlo, con las capturas de pantalla incluidas en el Excel, o si quieres el Excel sin las capturas de pantalla de la simulación, pero si es en Seriosoft, tiene que enviarme el archivo fuente de la simulación de Seriosoft. ¿Está claro? Ok. ¿Y por qué se comprime? Porque si lo va a subir así, el sistema no me lo deja subir. Bien, profe, gracias. Listo, caballero. Entonces creo que con esto, como conclusión, hemos agotado el orden del día, donde hemos explicado paso a paso la programación en lenguaje de contactos en un estadio de caso aplicado, empleando técnicas de simplificación a partir de la tabla verde, implementar la ecuación algebraica, una por software instalado en el computador, otra por un software en línea. Y lo mismo la simulación en un entrenador en línea, otro instalado en el computador. ¿Con qué se recibe la evidencia? Con cualquiera de estos dos software de simulación que hicimos. Es que yo le hice en Twido, que yo le hice en Festo, que yo le hice... No. Es con este que estamos explicando, es el requerimiento. Si tú vas a traer una empresa, venga, es que yo toda la vida he trabajado con el Twido o con el Codesys. No, aquí tenemos Seriosoft. Entonces, es las reglas de lo que hay. Y lo importante es saber la lógica. Si vemos, hicimos un procedimiento desde el entendimiento del problema, cómo se plasma en una tabla de verdad, porque en la tabla de verdad me sirve para hacerle el seguimiento de entradas y salidas cuando yo lo vaya a correr y que me cumpla lo que se llama la lógica. Listo. Entonces, quiero entonces ya para terminar, antes de cerrar y terminar la grabación, una pequeña retroalimentación de ustedes, ya que están aquí conectaditos. Fabio, ¿qué me puedes comentar? ¿Qué aprendiste de hoy? ¿Qué dudas te quedan? Profe, no, muy importante lo que acabo de explicar usted, profe. Todos los sistemas, o sea, la manera de cómo hacer la tabla de verdad, la álgebra de Boole, cómo simplificar, todo eso es importantísimo. ¿Todo fue nuevo para ti o ya tenías unas bases? Pues yo había visto, yo tenía una base ya, pero como tú dices, las aplicaciones, entonces aquí estoy viendo una aplicación de las cosas. Ok, ¿en qué lo habías visto? ¿En alguna asignatura de la universidad? Sí, es correcto. Pero entonces, yo no había tenido la oportunidad de programar. Ese es el gran problema. ¿Sí?
Entonces ahora, pues, esa es la parte interesante. Ok, Fabio, ¿algo más por comentar? ¿Qué te ha parecido el curso en general? No, el curso ha sido muy interesante, o sea, desde lo más básico, conocimientos, eh, y la aplicación, o sea, ya ahora en la última práctica es cuando uno ve la aplicación de todo lo anterior. Entonces es muy buena la situación. ¿Ya? Ah, ok, listo, Fabio, muchas gracias. William, ¿qué me puedes comentar? Bueno, profe, gracias. Nada, profe, pues recordé conceptos, hace mucho tiempo, la verdad, pues había visto las materias de PLC, entonces, pues la verdad no me había dedicado a eso, entonces se había olvidado un poco el tema. Pues digamos que interesante poder hacer esas simplificaciones pues a mano para poder entender un poquito más el tema de la álgebra de Boole. Y pues nada, profe, pues de todas formas, muy bueno el curso, pues buen material de apoyo. Entonces, pues digamos que fue muy productivo, está siendo productivo. Entonces, pues igual yo ya he hecho, digamos, la simulación pues como le planteé el tema, pero pues sí, viendo el requerimiento, pues sí, lógicamente, pues toca tener en cuenta los requerimientos prácticamente del cliente, en este caso. Sí, en el campo real, o sea, cuando yo lo hago académicamente, no dice como, bueno, a lo último, los últimos días cuando hago el cierre del curso, bueno, al menos cumplió esto, pero si fuera ya en términos reales prácticos, ¿me cumple o no le pago? Y entonces lo que a veces a uno es la diferencia cuando es cambio del mundo académico y al mundo real productivo. Sí, ahí sí ya se habla de dinero y de cosas más. Exacto, y por eso en el SENA vemos que a diferencia de una universidad, en la universidad se busca generar el conocimiento que apliques. En el SENA te preparamos para el mundo laboral, el entorno de trabajo, pero trabajamos competencias, resultados de aprendizaje. Y si ves, aquí en este ejercicio, ¿qué aplicamos? El conocimiento, el desempeño y el producto final. Bueno, es este archivo, este documento, bajo estos términos y estos requerimientos, así como en la empresa me dicen, es que yo necesito, entonces muchos, algunos se adelantaron a entregarme y me enviaron una captura de pantalla de un esquema de contactos. No, yo que necesito todo este proceso porque eso me da evidencia de que hiciste la comprensión, tuviste los elementos y estás cumpliendo requerimientos de acuerdo a lo que se trabaja en un entorno real de empresa. Ok, profe, sí, muchas gracias. Listo, caballero. Entonces con esto damos por terminado. Si no hay más preguntas, entonces les parece bien si paro la grabación. Bueno, profe, muchas gracias. Ok.